Y bueno amigos, como muchas veces tarde pero seguro, tenemos un video más que interesante para reaccionar el día de hoy. En este caso vamos a hablar de Don Moisés Llorons, quien hace unos días bastantes, no mentira, creo que esta misma semana había hecho un video sobre él, porque bueno, sabemos todos que tiene un programa llamado La Liga al Día en el que participa con varios presentadores, van cambiando los presentadores y además con Rodri Fáez, que me parece uno de los tipos más tibios que ha tenido el madridismo ahí para defenderlo. Y bueno, yo en parte lo entiendo, está en ESPN. Y siendo madridista, tienes limitaciones para decir cosas en ESPN. Yo esa parte la puedo entender a la perfección. Y bueno, vamos a repasar hoy algo porque ha dejado varias perlitas, como casi siempre. He cogido la mitad del programa para reaccionar en algunos puntos concretos. Y he dejado la otra mitad para el día siguiente, es decir, para el día de mañana. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos y vamos a arrancar ya mismo. Voy a empezar porque bueno, he tomado unos puntos bastante largos y no quiero que tampoco el video me vaya a tardar una eternidad, entonces prefiero más bien que arranquemos ya. Así que vamos a colocarlo aquí en la pantalla, que no sé por qué se había quitado, pero aquí lo tenemos en este caso. Vamos a arrancar con esto y vamos escuchando cracks. Pues las dos cosas en una, porque la temporada pasada destacábamos la regularidad que había tenido el Real Madrid a nivel defensivo. Era un bloque, Militao y Rüdiger estaban a un nivel altísimo. Militao se lesiona. Rüdiger mantiene un nivel altísimo. El tiempo que puede jugar Alaba lo hace muy bien. Luego se mete Tchouaméni y Nacho a cubrir esa posición. Y defensivamente, sin tener a Courtois, con Lunin, el Madrid fue muy serio y sobre todo muy seguro y muy regular, y por lo tanto le dio muchos puntos al Real Madrid esa regularidad, más allá de toda la pegada que tenía el equipo, porque jugar mal el año pasado el Madrid también jugaba mal, partidos muy bien, pero la mayoría mal o muy mal, porque eso. A mí me parece muy curioso una de las cosas porque, bueno, aquí él está hablando un poco de lo que pasó la temporada pasada, le piden un pequeño balance de lo que está viviendo ahora el Madrid, dicen que el Madrid está jugando muy mal y según él es que el Madrid tiene toda la vida jugando mal. Es que me parece increíble que tengan este mismo cuento para siempre, es increíble. Eso es así, pero sacaba los resultados y al final conseguía el objetivo, que no es otro que ganar, porque de esto se trata esto. Se trata de ganar. Y vosotros ya sabéis cuál es mi postura. A mí me gusta que los equipos ganen jugando bien, pero si no juegan bien y ganan, pues mira, el objetivo, eso que se llevan. Y el Madrid era muy fiable en ese sentido. Es totalmente falso esto que acaba de decir, porque cuántas veces vimos la temporada pasada que Llorons, no, eso no vale prácticamente ganar porque hicieron el ridículo, no sé qué, en el Etihad, el mismo cuento. Entonces, ahora que el Madrid no le salen ni los resultados, al menos en algunos partidos, y que además está jugando mal, sí sale con esto de que él prefiere ganar por encima del jugar bien. Falso. Tanto que el pasado sábado en el Bernabéu el Barça rompe una racha de 30 y picos partidos consecutivos sin perder en Liga. Y eso es una brutalidad. Eso lo hizo el equipo de Ernesto Valverde, entrenando al Barça, que hicieron toda una temporada entera, evidentemente no en una, sino en los 38, ¿no? Y eso yo creo que lo que le está pasando al Madrid, porque el Madrid sigue atacando, el Madrid sigue marcando. Es verdad que le falta fluidez en el centro del campo, pero los de arriba con Vinicius y con Mbappé, aunque es verdad que sobre todo Mbappé está siendo masacrado además desde el sábado por una parte en concreta de la prensa del altavoz mediático populista madridista, lo están masacrando, al igual que están salvando a Vinicius. Pero bueno, dicho eso, le falta la regularidad defensiva que evidentemente sostenía el hacer del medio campo y del ataque. Qué curioso que sale con eso de que el altavoz popular, no sé qué mediático madridista que él siempre está alegando, está masacrando a Kylian Mbappé y está defendiendo a Vinicius. A ver, es que es un punto bastante clave para mí esto porque es una evidencia, no vamos a engañarnos en ese sentido, que Vinicius ya tiene todo el crédito para incluso tirarse una temporada sabática como no está haciendo el Vinicius brillante que nosotros conocemos, pero Vinicius se ha ganado el crédito de básicamente un arranque flojo, porque ni siquiera
está haciendo un desastre, es un arranque flojo de temporada. Quiero decir que no está al nivel que nosotros ya le conocemos a Vinicius y que sabemos que es capaz de dar. Es que eso para empezar, por eso a Vinicius no se le está señalando. Es que es más, si vemos al clásico de los que jugaron en ataque, para mí el mejor fue Vinicius, haciendo un partido muy discreto en muchos aspectos e incluso falla un gol que no suele fallar Vinicius a estas alturas de su carrera. Pero cómo no vas a criticar a un tipo como Kylian Mbappé, que bueno, básicamente está allí, no está funcionando absolutamente nada, pierde estos mano a mano, aunque las veces que cayó en fuera de juego es una vergüenza y Mbappé no le ha dado nada al madridismo como para venir a justificarle absolutamente todo su desastre. Es que si lo estuviéramos haciendo, le estuviera cayendo la mundial al Madrid. Ah, están defendiendo a un futbolista que no les da nada, que no sé qué. El mismo cuento, siempre nos van a intentar criticar por absolutamente todo. Quiero que ahora veamos esto porque, bueno, Rodri Fáez empieza a dar información de lo que sucedió, muchachos, la gala del Balón de Oro, que el Madrid no asistió y Rodri Fáez no me cae bien, no me da exactamente igual, no me cae nada mal realmente, pero me parece un tipo demasiado tibio para estar ahí en ESPN defendiendo al Real Madrid. Ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Te interrumpa, ¿sabes quién tomó esa decisión de no ir? Entendemos que ha sido, o entendemos que fue Vinicius y Florentino Pérez, pero no ha trascendido, por lo cual vamos a decir al Real Madrid en conjunto, que como nadie ha dado ese paso hacia adelante de valentía diciendo he sido yo quien ha tomado la decisión, por lo menos de momento, pues vamos a decir el conjunto del Real Madrid. Por eso también es cierto, Chris, Moy, que hay ciertas voces a nivel interno que dicen, oye, que es que yo igual sí quería viajar y que yo creo que el Madrid tendría que haber estado, hubiera ganado o no Vinicius, porque al final... Y esto que lo tenga claro todo el mundo porque me han llegado privados de todo tipo, comentarios de todo tipo, ataques de todo tipo. Aquí somos periodistas. Aquí, por lo menos, de mi parte, somos periodistas, porque yo hablo por mí, afortunadamente, y no puedo hablar por el resto. Bastante tengo con lo mío. Pero no hay que defender al Madrid, o al Barça, o al Getafe, o al Valencia a capa y espada con lo que haga. Hay veces que se equivocan y hay veces que incluso esas decisiones dentro del propio club crean cierto debate interno porque hay mucha gente que no está de acuerdo con ello. Entonces el otro día el ridículo para mí, que es vergonzoso del Real Madrid no presentándose, ya no solo Vinicius, porque ya lo hizo Messi, lo hizo Cristiano, lo sabemos, pero Vinicius tiene 24 años y no tiene la ascendencia que tenían en su día Leo Messi ni Cristiano Ronaldo, no te puedes poner a esa altura. Y creo que tendría que haber ido. Y segundo, el Madrid como delegación, como club, como entidad, tendría que haber dado ejemplo y tendría que haber viajado para dar la cara. Sí, Me parece realmente, como les digo, muy tibio lo de Rodri Fáez. Entiendo que él sabe que en ESPN hay cosas que no se pueden decir, existe una línea editorial, pero me parece ridículo que diga, no, que el Madrid es el ridículo no yendo. ¿Cómo que el Madrid es el ridículo no asistiendo a una gala en la que la UEFA, la mafiosa UEFA, que además sabes el inconveniente que hay entre estas dos entidades, Madrid y UEFA, la que le planeaba montarle estos sinvergüenzas al Real Madrid? Me parece ridículo y que no, que Vinicius decide no ir, pero no tiene la trascendencia de Messi y de Cristiano. Cuando Vinicius con 24 años ya ha ganado 2 Champions, además siendo figura y marcando en las finales, en ambas finales, ya es para que tuviera un Balón de Oro. Lástima que se lo han robado. Para las ligas que ha ganado Vinicius también, que por cierto ha ganado las mismas ligas que Cristiano, hablando del tema de Negreira un poco. Entonces por eso les estoy diciendo, ¿cómo que no tiene la trascendencia de Messi o de Cristiano? Si Vinicius mantiene esta línea, ¿alguien le queda alguna duda de que este hombre, y me van a decir loco por lo que les voy a decir, pero con 24 años, si Vinicius mantiene esta línea de los últimos 4 o 5 años, yo no tengo ninguna duda de que va a estar a la altura de estos dos? Es que Cristiano con 24 años apenas iba al Real Madrid, estaba ganando su primer Balón de Oro. Creo que llega con 24 años, si no estoy equivocado, sí, por ahí más o menos. Y bueno, no voy a compararlo con Cristiano, aunque a mí me parece que lo que está haciendo Vinicius en este punto de su carrera es cristianesco, le falta muchísimo, evidentemente. Me parece realmente ridículo. Entonces, bueno, es como les estoy diciendo, me parece tibio, muy tibio lo de Rodri Fáez, porque, como les estaba diciendo, muchachos, aquí la UEFA intenta ridiculizar y humillar al Real Madrid, y todavía hay periodistas como Rodri Fáez, que lo siento muchísimo porque, repito, me cae bastante bien, que intentan tapar el sol con un dedo. Decir, no, el Madrid hizo el ridículo. No, el Madrid hizo lo que tenía que hacer, dándole la relevancia que ellos se merecen. Estoy seguro de que esto va a seguir trascendiendo. Y bueno, siempre lo digo, era necesario que personajes de este tipo dijeran este tipo de cosas para que esto fuera quien quedara mal el Real Madrid. Entonces me parece lamentable. Importante. Aquí va a hablar Moy Llorons más o menos de algo parecido de lo que sucedió al respecto con este tema. Bueno, y más sabiendo desde hacía 2 días que Carlo Ancelotti iba a ser nombrado entrenador del año y que el Real Madrid, en su versión masculina, iba a ser el mejor equipo. Al final, yo sí que he echado en falta un comunicado del Madrid.
Sí que echa en falta un comunicado de decir, bueno, pues por discrepancias, porque no creemos esto, porque nos dijeron lo otro, porque no teníamos ganas de volar, por lo que fuese. Pero al menos una explicación. Porque si algo ha tenido el Madrid siempre, al igual que los grandes clubes de Europa, como el Barça, el Bayern, el Milan, todos estos grandes clubes, lo que han tenido siempre es señorío. Y más allá de lo deportivo, se han hecho respetar por sus acciones. Ya dejémonos a un lado los haters, los no haters, si esto, lo otro, de aquí o de allá. Los grandes clubes en Europa, que es muy diferente, por ejemplo, a las franquicias que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, que son propietarios los que compran los derechos para que se pueda jugar en una ciudad y este propietario compre las fichas federativas para que los jugadores de rugby, de hockey hielo, de baloncesto puedan participar en dicha competición. En Europa ahora entran los propietarios, pero hasta ahora los clubes se regían representados por los socios. Y a mí me extraña mucho que un club de la solera y de la grandeza del Real Madrid Club de Fútbol no haya tenido o sea, se haya quedado, yo no te diría tan a gusto, porque no sé si se ha quedado a gusto o no, pero haya querido que todo acabase sin presentarse y sin dar una explicación en concreta. Han utilizado diferentes... A ver, pero entonces, ¿por qué una explicación en concreta están pidiéndole al Real Madrid? ¿Por qué no le piden una explicación en concreta a France Football por todas las cosas raras que se vivieron en torno a este último Balón de Oro? ¿Por qué siempre tiene que salir el Real Madrid y decir, no, es que yo no estoy dispuesto a participar en esta mafia, que creo que me parece hasta muy normal? Repito, a mí lo de Rodri Fáez me pareció lastimoso, pero este hombre está buscando meterle caña al Real Madrid. ¿Ustedes creen que esto al Barcelona se lo iban a hacer? Jamás en la vida. Es que si estamos hablando que si lo que está haciendo Vini, por poner un ejemplo, lo hace con la camiseta del Barcelona, ya te cuento yo lo que estuviéramos diciendo, escuchando, hablando, es que fuera ridículo. Es más, si esto lo estuviera haciendo Lamine Yamal, que está muy lejos de serlo, ya por ahí tuviéramos una idea más o menos de cómo estuviéramos tragando una cantidad de barbaridades. Si ya lo están haciendo teniendo una muy buena temporada y teniendo una temporada de erupción, de crecimiento la temporada pasada bastante interesante. Imagínense lo que le estuviera cayendo. En cambio salen con esto de que el Madrid, que no sé qué más, aquí el malo siempre va a ser el Madrid. Pero es que, ¿por qué no explica, por ejemplo, en la temporada de las remontadas que el Madrid reventó a los mejores equipos de Europa? ¿Por qué terminó siendo el Manchester City el mejor equipo del mundo? ¿Y por qué esta temporada que acaba de finalizar y que fue bastante similar, por qué el Real Madrid este año sí gana el mejor equipo del mundo? Algo hay ahí y obviamente dije, no, vamos a darle algo para que no parezca lo que es un escándalo mundial. Altavoces para poder expresar interpretativamente lo que estaba pasando en el Madrid, pero no hubo un comunicado oficial del Club Blanco diciendo, señores, no hemos ido por esto y por esto y por esto. Yo, que en su día no fuera Messi o en su día no fuese Cristiano, bueno, pues se puede entender, porque ¿qué vas a hacer? Mira, Bellingham, por ejemplo, sí que había dicho que no iba a ir, sí, porque ya sabía que no iba a ganar el Balón de Oro. Por lo tanto, él ya dijo que no iba a ir, Bellingham. Pues vale, pues escúcheme una cosa. ¿Tiene usted un acto promocional, me lo estoy inventando, o se quiere quedar en su casa comiéndose una bolsa de papas fritas? Pues se queda usted comiéndose una bolsa de papas fritas, no pasa absolutamente nada. Pero una institución como el Real Madrid, yo creo que si no va, muy mal. Pero si no da explicaciones de por qué no va, aún peor. Sí. Es que los digo, es totalmente lamentable por donde quiera que se mire, porque es lo que les estoy diciendo, no, aquí el Real Madrid ha estado muy mal, que no ha dado explicaciones. Imagínate ustedes que el Madrid tenga que darle explicaciones con la que está cayendo dentro del club por el rendimiento del equipo a un periodista de ESPN que lo que hace es criticar por criticar el por qué no ha ido a una gala del Balón de Oro, que llevamos aproximadamente una década viendo la cantidad de injusticias que se ha pasado por ahí por ese podio. Es que me parece asqueroso. Y dar explicaciones a su afición. A nosotros no nos debe explicaciones. Efectivamente, precisamente somos los aficionados los que no necesitamos una explicación. Nosotros no somos tontos y entendemos a la perfección lo que sucedió y lo que ha estado sucediendo durante muchísimo tiempo con el Real Madrid. Es lamentable. Ni mucho menos. Hombre, a nosotros, Chris, es verdad, debe expresarse para su afición. Pero los medios de comunicación, al final, lo que hacemos es
exponer o darle voz a lo que ellos están haciendo. De esta manera, lo que le están abriendo el grifo es a la especulación. Exactamente. Y podemos malinterpretar, a lo mejor hay alguna explicación del que no sabemos. Lo que pasa es que se hacen los tontos, entonces quieren que le den una explicación a la prensa teniendo a Moy Llorons diciendo más adelante, no lo vamos a ver hoy sino mañana, que Rodri realmente merecía el Balón de Oro. ¿Cómo te van a dar una explicación a ti si eres tonto? O sea, si eres un tonto que piensa realmente que Rodri merecía el Balón de Oro, ¿qué te van a estar explicando si obviamente no vas a entender? No te va a entrar en la cabeza. Ya por ahí estamos totalmente todos de acuerdo. Con respecto a lo otro, pues bueno, básicamente que especulen lo que se les venga en gana. La mayoría de estos periodistas necesitan una explicación. No, lo que necesitan probablemente es un poquito de dignidad porque por cualquier acreditación se dejaron convencer de lo de Ceferino para que no le dieran el Balón de Oro a Vini. Y luego se defienden de esa manera, ¿no? De que es que ustedes hablan sin saber. Pues entonces di algo al respecto también. Ni más ni menos. Pero más que nada sí, definitivamente, porque seguramente hay esos aficionados que también les gustaría saber por qué. Y como dices, es un club de clase mundial. A ver, es que los aficionados no necesitan saber nada, mi gente. Ya nosotros lo tenemos clarísimo, es lo que acabo de decir. Ustedes son los que quieren que se ponga la llaga en el dedo y si el Madrid hubiera emitido un comunicado, hubieran dicho que era una pataleta, que son unos malcriados, que siempre quieren todo para ellos. Es que por donde quiera que lo hagan, va a pasar. Y no puedo estar más de acuerdo con la decisión que tomó el Real Madrid de no asistir a esta chapuza que es el Balón de Oro a día de hoy. No es alguna noticia tampoco que les estamos dando. Bueno, pasemos ahora. A ver, muchachos, aquí vamos a cambiar ya para otro clip porque veo que se me está alargando un poco el video y la realidad es esa, muchachos, es que esta gente está tan acostumbrada que el Madrid siempre esté colocando ahí, como quien dice, el culo que, bueno, te llegan en un punto bastante asqueroso. Aquí, muchachos, vamos a escuchar otra situación que me pareció sencillamente increíble. Y bueno, en este caso le preguntaba a Moy Llorons por el partido que va a enfrentar al Barça el próximo fin de semana contra el Español y este tipo está totalmente desquiciado con Vinicius, tiene una obsesión preocupante realmente. Escuche. Bueno, déjame, es verdad que es un derbi catalán, pero yo lo concentraría más en un derbi barcelonés, en un derbi de la ciudad, más que nada porque está el Girona por medio y el Girona exige, evidentemente, que se le trate de derbi de catalán cuando juega contra el Barça o contra el Español. Es el derbi barcelonés que vuelve después de que el Español, el curso pasado, estuviese en segunda división, que vuelve con un Español necesitado de triunfo después de los últimos resultados y que resulta que va a jugar a el Estadio Olímpico de Montjuïc, que fue su casa durante muchos años mientras se demolió en el 97 el Estadio de Sarriá y se levantó en el 2008 Cornellà Prat, que es su actual casa, ¿no? Pues ahora resulta que el Barça va a actuar de local recibiendo al Español. El otro día Manolo González, su entrenador, en su día conductor de autobuses, ojo la humildad de Manolo González, de autobuses de línea, decía que el Español jugaría en casa. Yo creo que ya no. O sea, el Español tiene una casa que es Cornellà Prat y el Estadio Olímpico de Montjuïc fue un parche en la historia del Español y ahora está siendo un parche en la historia del Barça. ¿Qué tiene que hacer el Barça? Pues no tocar nada. Y seguir siendo insistentes y apretando arriba, teniendo el equipo muy juntito, dándole mucha velocidad a la pelota y siendo certeros como lo están consiguiendo esta temporada. Con un Lamine pletórico por la izquierda, con un Lewandowski que ya le vendrá el mal momento, porque a todos les llega el mal momento, pero que a día de hoy lo que toca va para adentro. Y bueno, y es un partido trampa, porque un derbi siempre es un derbi, porque el Español es un equipo que te puede incomodar. Yo creo que el Barça ampliamente es favorito para ganar el partido. Y con ese si el Barça consigue ese triunfo y teniendo en cuenta que el partido del Madrid se aplaza, podrían ser 9 puntos ficticios. Pero esos 9 puntos ¿Cómo? ficticios. Ah, vale. Sí, claro. que es que tienes mala baba. Es que ya te he visto cómo te reías anteriormente. Es que, no, como no tengo los auriculares hoy, pues digo, igual es que no. otra cosa. Ficticios.
¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es lo que les decía, es parte de lo que ha estado viviendo Vinicius Junior desde que llegó al fútbol español. Fíjate que está hablando de un partido absolutamente que va a ser intrascendente probablemente, aunque el Español a veces les da batalla al Barça y sale con esta absoluta obsesión desmedida que tiene en contra de Vinicius Junior. Les va a llegar su momento y tengo una sensación que probablemente no están esperando lo que va a suceder con este chico Vinicius Junior, porque ya nos ha demostrado que es un futbolista que cuando le tocan un poco por allá de bajito, como que se reinventa y termina siendo absolutamente demoledor. De todos modos, aquí les dejo esto. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece el nuevo ridículo de este señor? Lo de Rodri Fáez, que me pareció lamentable. También lo de esta chica que dijo un par de comentarios que me pareció ridículo también. Pero bueno, más bien ella nunca está metida en polémica, solamente conduce el programa. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.